Ok, muchachos. Bueno, el día de ayer estuvimos hablando un poco aquí sobre una introducción a la teoría corpuscular de la luz y la dualidad onda-partícula de la materia, ¿verdad? Hicimos un ejemplo por ahí. Ahora, sí sé que se puso el tema en relación a las ecuaciones de Maxwell, pero vale la pena pues verlo, ¿verdad? ¿Cierto? Y ver si hay alguna duda. Si hay algo que ustedes pues han olvidado, lo podemos tratar un poquito con más detalle. Entonces vamos a usar un poquito aquí el pizarrón para subrayar algunas cosas. Comenzar. Vamos a ver. Ok. Bueno, entonces lo primero sería pues recordar ahí, ¿verdad? Las ecuaciones de Maxwell en su forma diferencial. Son esas cuatro ecuaciones diferenciales que aparecen ahí, que describen el comportamiento de los campos en presencia o no de materia. Por ejemplo, aquí la primera ecuación establece el flujo que provoca, el flujo de campo eléctrico que provoca una carga neta, ¿verdad? Que encierra un volumen determinado. Esa primera parte de la ley de Gauss, que está acá, que todos ya conocemos por ahí. Y esta otra que me dice la no existencia de los monopolos, o sea, no hay un flujo neto a través de una superficie cerrada, ¿cierto? Y ambas ecuaciones, pues, provienen precisamente de la ley de Gauss. O sea, cuando ustedes traten la ley de Gauss, puede ser en otro momento, cuando se hable de fluidos, por ejemplo, se usa la ley de Gauss por ahí. Piensen bastante en lo que es el concepto de flujo. El flujo está dado precisamente cuando usted integra esa expresión, va a utilizar la ley de Gauss y ahí aparece la definición del flujo. Y eso le va a decir quiénes son qué agente es el que provoca el flujo, ¿verdad? ¿Quién es el encargado de provocar un flujo? Si es distinto de cero, por supuesto. Ok, la siguiente ecuación proviene de la ley de Ampère, pero posteriormente se expresó más en función de campos eléctricos y campos magnéticos, como la ley de Faraday, ¿verdad? Primero hay que plantear la ley de Ampère y posteriormente la ley de Faraday, por supuesto. Entonces tiene que ver con la fuerza electromotriz y aparece ahí un flujo que debe existir para un campo magnético, un campo eléctrico, para que exista una inducción, ¿verdad? Una femi-inducida. Luego la siguiente sí proviene directamente y finaliza o se denomina ley de Ampère. Y establece cuáles son las causas de la formación de un campo magnético alrededor de un filamento, sobre el cual viaja una carga a través de un área, ¿verdad? Determinada, de la sección de ese filamento. Y ahí se involucra también un campo que puede alterar estas cargas, y es ese campo D que está ahí. A ese campo D se le llama, y aquí por aquí está, se le llama corriente de desplazamiento o flujo de desplazamiento. Y ese define directamente un campo existente en un material, ¿verdad? O sea, ese tiene validez solo si existe un material. ¿Por qué? Porque esta propiedad que está aquí, que se llama permitividad del vacío, puede expresarse también en función de la permitividad de un medio, ¿verdad? Y eso quiere decir que toda esa cantidad que aparece ahí me define el campo en un medio específico. Y esta que es la polarización, ¿verdad? Que solo está presente dentro de un medio. Entonces ese campo define el campo eléctrico como tal dentro de un medio. Generalmente un medio dieléctrico, por supuesto. Ahora, aquí las unidades para esa corriente de desplazamiento, esto está en coulomb por metro cuadrado, ¿verdad?
esta épsilon, esta permitividad del espacio libre, Coulomb cuadrado por Newton por metro cuadrado, ¿verdad? El campo eléctrico, por ejemplo, voltios por metro o Newton sobre Coulomb. Esas son las unidades, es importante. Y, por supuesto, la polarización, la magnitud de la polarización está en las mismas unidades que la corriente de desplazamiento. Esa corresponde a la ecuación 19 del Bagnes. Ok. Ahora, por otro lado, hay otro campo que es el campo magnético, que define también la presencia de un campo dentro de un material, ¿verdad? Es muy similar a la corriente de desplazamiento, al campo de desplazamiento. Entonces, ese como tal H mayúscula se define como campo magnético y B se define como inducción magnética, porque es el resultado del campo proveniente de una corriente, ¿verdad? Determinada, un flujo de electrones, provoca ese campo alrededor. Entonces, el campo H ya está asociado con el campo presente directamente en un material. Acá también hace falta polarización o vector de polarización. Siempre va a ser negativo, ¿verdad? Y este de acá se llama magnetización. Es similar es al análogo de la polarización. La magnetización es pues una corriente existente dentro del material o un arreglo de dipolos magnéticos que están presentes en un material, porque se ha sometido a algún proceso de magnetización o que por sí ya trae esa propiedad, ¿verdad? Entonces se va a llamar esa magnetización. Las unidades de esto, pues, en este caso es amperios por metro, ¿verdad? Esta permitividad que está acá, permeabilidad, perdón, del espacio libre, Newton por amperio al cuadrado, ¿verdad? El campo inducción magnética, este está dado en teslas, que esto es Newton por metro entre amperio, ¿verdad? Puede estar en Gauss también, unidades de sistema inglés. Y la corriente de magnetización, la magnitud es la misma del campo magnético, por supuesto. Entonces, esta es la ecuación 10-15 del Bagnes. No sé si hay alguna pregunta ahí. A ver, muchachos. Ok. Bueno, no sé por qué no he entrado nadie más. Bueno, ¿qué más? Resulta que acá, incorporando estas expresiones, o sea, me refiero a el campo de desplazamiento donde corresponde y el campo magnético, ¿verdad? Entonces yo puedo incorporar esos campos a las ecuaciones y obtener algunos campos o cantidades vectoriales presentes dentro del material, ¿verdad? Como ser este campo y este otro, ¿verdad? Que se debe a las cargas que están ligadas en el material. Y de forma similar, la inducción magnética o el campo presente en el material por campos externos y un campo a nivel interno en el material, ¿verdad? Entonces, ya se puede incluir este juego de ecuaciones que ya es un juego completo, incluyendo, pues, ya todos los campos que pueden estar presentes dentro de un material específico, ¿verdad? Ok, por ahí aparece esta cantidad que está acá, que no lo había mencionado. ¿Cómo se llama eso, muchachos? A ver si David me dice. ¿Vale? Esa es la densidad de corriente de cargas libres. Densidad de corriente. Ok, densidad de corriente, ¿verdad? Perfecto. Bueno, entonces esa densidad de corriente aparece acá. Ahí está. Aparece la magnetización,
aparece la polarización, ¿verdad? Y aparece también. Y aparece el campo eléctrico, también presente ahí, bueno, etcétera. Entonces, esa sería la forma más completa para poder expresar las ecuaciones de Maxwell en su forma diferencial. Y esas son las ecuaciones de la 2130, la 2133 de ahí del banco. Bueno, luego si yo aplico integración en todo el espacio, en una región específica puede ser, o en todo el espacio, de 0 a infinito para R, entonces yo voy a obtener estas expresiones. Y estas me dan una interpretación ya un poquito más clara de lo que son las ecuaciones de Maxwell. La primera de esas ecuaciones, pues me establece a mí el flujo, ¿verdad? El flujo a lo largo de una superficie cerrada es igual a la carga neta que la contiene, es decir, es proporcional directamente a la carga neta que la contiene. Habría que ver si en esa región donde existe esa carga le rodea un material específico. Por eso se define en función de este campo de desplazamiento, ¿verdad? Más general. Luego, el campo eléctrico integrado alrededor de una trayectoria lineal cerrada, pues tiene un valor resultante cuando existe un flujo variable de campo de inducción magnética que le rodea, ¿verdad? Entonces, por supuesto, ahí sobre esa región tiene que existir un flujo neto de campo que cambia con respecto al tiempo. O sea, no es constante, ¿verdad? Y esa es la interpretación de la segunda ecuación. La tercera, pues, no hay flujo neto alrededor de un área cerrada, ¿verdad? Sobre la cual puede existir una fuente de campo magnético, ya que las líneas de campo salen y vuelven a entrar, ¿verdad? Entonces no hay un flujo neto. Es la no existencia de los monopolos. Y la última me dice que la integración a lo largo de una línea cerrada, de una trayectoria lineal cerrada, que encierra una superficie, ¿verdad? Definida a través de estas integrales. Me dice que tiene un valor diferente de 0 si solo si existe un flujo de corriente sobre esa área. Y si existe también, o puede existir, porque también puede ser 0, ¿verdad? O puede existir también un campo de desplazamiento que varía en función del tiempo y que atraviesa esa área, que rodea esa superficie cerrada, esa trayectoria cerrada, ¿verdad? Entonces esa sería la interpretación de esa última, que es la ley de Ampère. Ok. Bueno, si hay preguntas me interrumpen, ¿verdad? Entonces al final los más importantes científicos o físicos que pudieron dar pues el inicio a esta teoría electromagnética para que Maxwell pueda formularla fue, en primer lugar, este matemático Gauss, ¿verdad? Carl Gauss fue alemán. Y Michael Faraday con sus famosos experimentos de electricidad y magnetismo, ¿verdad? Que también le encantaba la química. Y creo que patentó una batería electrolítica por ahí. Y trabajó mucho con la óptica también, con la interacción de la luz con campos eléctricos y magnéticos. Desde ahí descubrió el efecto Faraday. Por cierto, aquí este Gauss era un notable, era un genio, ¿verdad? Para la edad que él tenía cuando hizo sus primeros trabajos. El primero lo hizo a una edad muy temprana, cuando era un adolescente. Y pues hay una anécdota de él de que asombró a uno de sus profesores cuando él lo entrevistó para poder aceptarlo como colaborador y le pidió que sumara los números del 1 al 100. Entonces él lo hizo en segundos, ¿verdad? O sea, él sumó 1 más 2 más 3 hasta 100. Y hacer eso, pues a la vieja, a la carpintería, pues eso es tedioso, ¿verdad? Pero él encontró una forma de hacerlo más rápida. No sé si alguien sabe cómo hacer esto bien rápido, muchachos. A ver, de los que están acá. Hay un profesor aquí que nos contó también una anécdota que él pues tenía un estudiante que solo pasaba haciendo bulla en la clase.
Le puso de castigo que sumara los números del 1 al 100. Pues, y él lo sumó como lo hizo Gauss, entonces le salió el tiro por la culata, ¿verdad? Y eso fue hace bastantes años. Entonces, no sé, se los dejo de tarea. Es bien fácil hacer esto, ¿verdad? ¿Alguna idea, muchachos? Solo por curiosidad. No sé si María René tiene alguna idea. No. No, me acuerdo que leí esa historia de Gauss, pero fue como, bueno, la que yo leí fue que lo hizo cuando estaba en la escuela, eso, que la Sí, maestra fue que le puso a hacer eso. Pero, y ahí está el método, pero no lo recuerdo bien. sí, usted por ahí, por ejemplo, ponen ese orden y después los ponen en orden opuesto, ¿verdad? 98 más 1. Entonces, eh, pues esto tiene que ser, la suma tiene que ser el n que usted necesita. Y acá le va a dar 101 más 101 más 101, ¿verdad? Y esto sería 2 veces n. Sí. Entonces esto sería 100 por 101 entre 2. Y eso le va a dar 5050, creo. No estoy seguro, ¿verdad? Así de fácil. O sea, imagínense un niño hacer eso, o sea, no es cualquiera. Él tenía ya sus dones, sus facultades ahí matemáticas. Bueno, ok. Entonces, regresando aquí a estas ecuaciones diferenciales que están acá. Ecuaciones de Maxwell en su forma diferencial. Aparece este término que está aquí, ¿verdad? Lo vamos a marcar en verde. Ese corresponde, por supuesto, a la corriente, a la densidad de corriente, utilizando aquí la ley de Ohm, ¿verdad? La ley de Ohm me define a mí cuál es la relación entre un flujo de corriente, un flujo de carga, ¿verdad? O sea, ¿quién es el responsable de ese flujo de carga? Pues, por supuesto, es un campo eléctrico. Y eso es directamente proporcional, ese campo eléctrico va en la misma dirección. Y es proporcional también a una propiedad del medio que contiene a esas cargas, que en este caso a eso se le llama eh, conductividad, ¿verdad? Conductividad. Y a esa conductividad pues se mide, si no me recuerdo, en Siemens por metro, ¿verdad? Siemens por metro. O es igual a 1 sobre ohmios por metro. No sé. Y el inverso es la resistividad, por supuesto. Entonces ahí, por ahí en el libro, porque yo me basé en el Bagnes para poder hacer estas notas, aparece una corriente adicional que es vista desde otro punto de vista. Son otro tipo de corrientes que pueden ser provenientes de fuentes externas, ¿verdad? No directamente provocadas por el campo eléctrico, sino que puede haber un generador, una generación de electrones en una fuente que atraviesen este medio también, ¿verdad? Un flujo de electrones por otro lado. Entonces, por eso se introduce esa J sub F primada ahí, que se define como una densidad de corriente en presencia de otra fuente. O sea, corriente, corriente libre, ¿verdad? Proveniente de otra fuente. Otras fuentes. Pueden ser corrientes de Eddy, por ejemplo, corrientes estas inducidas por campos magnéticos, no directamente por un campo eléctrico. Ok, luego aquí, vamos a ver para llevar un orden. Aquí tenemos ya una definición más formal de la corriente de desplazamiento y del campo magnético. Resulta que la corriente de desplazamiento, como me define un campo existente dentro de un material, debe ser directamente proporcional a un campo eléctrico externo que induce ese campo interno en el material dada por la corriente de desplazamiento.
y estaría definida por una constante de proporcionalidad por ese campo eléctrico, o sea, son directamente proporcionales. Y esa constante de proporcionalidad se llama permitividad del medio, ¿verdad? Esa permitividad del medio se define como el producto de la permitividad relativa por la permitividad del vacío. Y la permitividad relativa, a su vez, se define como la suma de uno más una constante que se llama susceptibilidad eléctrica o susceptibilidad dieléctrica. Esa chi sub E que aparece ahí. Y sustituyendo, ¿verdad? Esa cantidad acá. O sea, sustituyendo acá y luego acá. Pues voy a tener una forma más apropiada para poder representar esta sumatoria que está aquí. Entonces ahí puedo identificar ya la polarización, ¿verdad? La polarización en el caso lineal, por supuesto, es directamente proporcional al campo eléctrico y a la susceptibilidad eléctrica y a la permitividad del espacio libre. Ok, esto pasa para medios lineales. Esto involucraría campos eléctricos de baja, entre comillas, intensidad. O sea, en campos eléctricos muy intensos ya se pierden las propiedades lineales de polarización y empiezan a aparecer términos no lineales, como de segundo, tercer, cuarto orden. Y eso pues tiene mucho interés, ¿verdad? En óptica se utilizan muchos estos procesos no lineales para generación de armónicos, por ejemplo, o efectos electroópticos. Y ahí, por ejemplo, en la escuela de física hay un muchacho que trabaja con nosotros que investiga un poco estos efectos no lineales en algunas sustancias sintetizadas, como algunos lípidos, algunos aceites lubricantes. Y son propiedades muy interesantes, ¿verdad? Que tienen que ver con índices de refracción complejos y cosas así. Ok, por otro lado está la definición de la magnetización, que ya estaría en función de esta propiedad que se llama susceptibilidad magnética. Y viene dada aquí por esta permeabilidad relativa del medio y con el producto de la permeabilidad del vacío, ¿verdad? Esa sería la permeabilidad del medio. Entonces aparece ya definida la magnetización. Y aquí es donde se definen algunas propiedades magnéticas de los materiales. ¿Qué pasaría si esa susceptibilidad fuese positiva? Entonces, esos materiales se llaman paramagnéticos, ¿no? Como tales. Y son estos materiales que sin la presencia de un campo magnético, sus arreglos dipolares magnéticos están desalineados. Y cuando yo los someto a un campo magnético, pues se arreglan y van en la misma dirección que el campo magnético externo. Esto parece mucho con las ferritas, ¿verdad? Se utiliza mucho esto. Cuando es negativo se llama diamagnetismo. Es un efecto de repulsión a campos magnéticos externos, ¿verdad? O sea, cuando se aplica un campo magnético, él se opone, no está en esta misma dirección, sino que se opone a esos efectos. Por ese signo menos establece aquí la magnetización negativa, ¿verdad? Ese campo positivo. O sea, si este fuese positivo, este es negativo, ¿verdad? Pero este debería ser negativo. Y hay otras propiedades como el ferrimagnetismo y el antiferromagnetismo, que es cuando yo aplico un campo externo, entonces existe un arreglo mayor en la misma dirección del campo externo y una componente más pequeña en dirección opuesta. Y el antiferromagnetismo, pues no hay ningún campo interno neto, ¿verdad? Prácticamente la magnetización ahí es cero. Ok, ¿qué más? Bueno, aquí resulta interesante cuando yo tengo un medio que no es recuerden que aquí estamos hablando de un medio isotrópico homogéneo y lineal. Isotrópico, homogéneo y lineal.
Y esos son llamados, estos son los famosos medios, pues, y los isotrópicos, ¿verdad? Para que lo vuelvo a mencionar. Pero, ¿qué pasa cuando yo tengo un medio anisotrópico? O sea, no isotrópico, en donde la polarización está dada o existen características eléctricas o magnéticas que están dadas en una dirección particular en el material. Entonces ahí es cuando ya la propiedad de anisotropía define lo que es un tensor de susceptibilidad eléctrica. Creo que aparece por ahí en el libro, en donde aparece que este valor, esa permitividad eléctrica ya no es un valor constante, sino que es una matriz. Incluso cuando es un conductor es un número complejo. Entonces todas las propiedades de los materiales, propiedades eléctricas y magnéticas, se definen a través de de esas dos constantes, ¿verdad? Y eso es importante tenerlo siempre en cuenta. Ok. Y si se considera el caso particular en ausencia de fuentes de carga y fuentes de corriente, entonces si yo me voy aquí arriba, fuentes de corriente, ¿verdad? Y fuentes de carga. Entonces voy a llegar a esas cuatro expresiones que están acá, ¿verdad? Y ya el análisis ya se restringe un poquito más a ese tipo de medios que están libres de corrientes y de fuentes. O sea, no hay carga neta ni corrientes netas dentro del material que provoquen campos adicionales. Entonces simplemente es un medio estático sobre el cual pasan estos campos E y B, ¿verdad? Ok. A ver, quería mencionar algo aquí, pero no recuerdo muy bien. Ah, ok. En el caso este de porque estas ecuaciones, estas que están aquí, estas cuatro, había mencionado que son medios no magnéticos, no polarizados, y, o sea, no magnetizados y no polarizados, o sea, esto que estoy subrayando acá. Entonces, eso en la práctica no es del todo cierto, o sea, yo pudiese aquí concluir que estas cuatro ecuaciones, aparte de ser libres de fuentes de carga y de corriente, son no magnetizados y no polarizados. Y en ese sentido yo podría decir que la polarización es aproximadamente igual a cero, al igual que la magnetización, ¿verdad? Eso hace que se cancelen estos términos, este y este, ¿verdad? Y eso habría que analizarlo, porque ocurre, pues resulta que en la materia, cuando yo tengo campos que son armónicos y que son de una alta frecuencia, aquí podemos ver unas frecuencias muy altas. Esta región que está acá, y tal vez el eje independiente no ayuda, pero estas son frecuencias como de 10 a la 15 Hz, ¿verdad? Esto está dado en unidad de número de onda, que es la energía, es lo que equivale a la energía que tiene una longitud de onda de 1 centímetro, ¿verdad? Entonces establece ahí también una frecuencia en función de eso. Entonces ahí se puede ver que a esas frecuencias tan altas, la permitividad relativa es aproximadamente igual a 1. Y eso es un resultado notable. Ahí está ese trabajo, si lo quieren ver, solo le dan clic ahí para ir a la referencia. Entonces, eso hace que este valor sea muy pequeño, ¿verdad? Y recuerden que lo habíamos definido aquí en función de la polarización. O sea, si este es muy pequeño, este tiende a cero, ¿verdad? Y eso pasa pues con esas frecuencias altas que son frecuencias de luz común. Por ejemplo, si estamos hablando de longitudes de onda de 100 nanómetros a unos 10.000 nanómetros. Entonces caigo en ese rango, ¿verdad? Y eso hace que se induzcan susceptibilidades eléctricas muy despreciables. En el caso de la susceptibilidad magnética, pues ocurre algo muy similar. Aquí en Wikipedia hay muy buena información, ¿verdad? Aunque no es muy recomendable siempre utilizarla. Pero aparece la susceptibilidad esta
que aquí la llaman volumétrica, pero es lo mismo, es la misma susceptibilidad. Está acá, ¿verdad? Dada por esta ecuación que está aquí. Porque existe una susceptibilidad magnética de masa, ¿verdad? Y una molar también. Entonces, si se fijan, para algunos gases y algunos materiales, algunos metales, estos valores son bien pequeños. Son prácticamente despreciables. En el caso del hierro sí ya es muy, muy grande, pero esos metales los vamos a ver más adelante para poder, o sea, para que sobre ellos se atraviese una onda electromagnética o esos campos tengan un valor considerable es muy difícil porque se atenúan, ¿verdad? Entonces ya lo vamos a ver más adelante cómo poder tratar esos campos en un metal. Entonces, si se fijan, los valores son bien pequeños. Entonces podemos considerar que el medio es no magnético, no magnetizado, ¿verdad? O no magnetizable como tal. Bueno, eso es solo para manejar una idea. Ahora, yo había mencionado por ahí en uno de los videos que si se toman la ley de Faraday y la ley de Ampère, o sea, esta y esta, y se considera un medio no conductor, ¿verdad? Que no sé dónde lo menciono, pero sí. O sea, aquí esta parte de acá es aproximadamente igual a 0. Y eso es porque estoy tratando con medios dieléctricos. O sea, todo esto que está aquí para abajo es para medios dieléctricos. Sin fuentes de carga, sin fuentes de corriente, no polarizados y no magnetizados, ¿verdad? Puramente dieléctricos, como el aire, por ejemplo, o un vidrio específico. Entonces yo utilizo esas dos expresiones, saco el rotacional a ambos lados y sustituyo, etcétera, etcétera. Y al final llego a estas dos ecuaciones que están acá, donde todavía no he considerado la conductividad igual a 0. Se deja ahí, pero aquí sí se menciona, ¿verdad? Considerando los campos E y B, en presencia de un medio isotrópico homogéneo y lineal no conductor, no polarizado, no magnetizado, libre de fuentes de carga y libre de fuentes de corriente. Para el caso de campos eléctricos de baja intensidad, evitando efectos no lineales y rompimiento eléctrico del material. O sea, recuerden que un medio específico, un dieléctrico, puede ser conductor, ¿verdad? ¿Cómo puede ser un conductor? A ver si alguien me dice. No sé si Carmen. Sí, Celia. O María René. Vaya, primero, dejemos a Carmen. A ver si Carmen. Hola. Si Carmen nos ayuda. ¿Cómo es posible que un dieléctrico pueda conducir electricidad? David. A ver. Pues en un dieléctrico, creo que, no recuerdo cuál era el factor determinante, creo que era la corriente sí, como que a ciertas corrientes era... Pero ¿quién provoca la corriente? Esa es la pregunta, tal vez por ahí, para poder llegar a la respuesta. ¿quién provoca la corriente? Sí, Pues, ¿quién provoca la corriente? O sea, el movimiento de carga lo provoca ¿qué cantidad? Todavía no, María Reina. Yo sé que quiere el contestar. movimiento de cargas. Sí. ¿Qué necesita usted para que exista un movimiento de cargas eléctricas? Pues, Debe aplicar una fuerza, por supuesto, ¿verdad? Para provocar un movimiento. Pero esa fuerza proviene de qué? del- Eh, piense un poquito en... es que no le puedo dar la respuesta así nomás. No sé. A pues ver. es que, digamos, cuando una carga empieza a moverse, ha aplicado una fuerza, pero ¿esa fuerza es la fuerza eléctrica o es la fuerza magnética? No sé si a esa fuerza se refiere. Ok, pero piensa en la ley de Ohm. La ley de Ohm está clara. La ley de Ohm está ahí, en azul, aquí. ¿Quién provoca las corrientes? Un campo eléctrico. Campo eléctrico. Perfecto.
O sea, yo necesito un campo eléctrico sobre un medio para poder mover cargas. El campo eléctrico lo que hace es ejercer fuerza sobre esas cargas, que es igual al producto de la carga por el campo, ¿verdad? No sé si María René iba a agregar algo. No, bueno, eso, ¿verdad? Pero cuando un eléctrico puede conducir una corriente, es cuando se ocasiona la ruptura del dieléctrico, ¿verdad? Cuando se aplica un voltaje muy alto. Sí, sí, está bien, solo que el voltaje, o sea, si vayas a la fuente directa de qué provoca el rompimiento de eléctrico. El rompimiento de eléctrico lo provoca un campo eléctrico muy intenso, ¿verdad? Por ejemplo, en caso de los relámpagos, cuando existe un campo muy intenso entre las nubes que están cargadas, porque pues el vapor de agua las cargó con respecto a la superficie de la Tierra, se generan campos muy intensos, como un capacitor gigante. Entonces, cuando esos campos son tan intensos y todavía el medio está un poco ahí como polarizado por el agua, por la presencia de partículas de agua, se rompe el dieléctrico, entonces se da la descarga eléctrica, ¿verdad? Entonces, eh, siempre piensen en eso, que todo medio puede conducir, aunque sea dieléctrico, si usted le aplica un campo eléctrico muy intenso. Entonces, en este caso, estamos hablando para el caso de estos conductores, que son conductores a campos eléctricos bajos. O sea, un metal. Piensen en un metal, ¿verdad? No piensen en un dieléctrico que está sometido a un campo muy intenso, ¿verdad? No piensen en eso. Entonces, a eso se refiere, que son no conductores. Bueno, y aquí se simplifica el análisis ya cancelando esos términos que contienen a la conductividad. Y me quedan estas ecuaciones que están acá, ¿verdad? Esos son campos que dependen de la fuente y que están presentes ahí en el espacio, ¿verdad? Si yo defino los campos en el medio específico, entonces solo pues sustituyo porque ahí basta con escribir estas relaciones que están aquí abajo, ¿verdad? En cada uno de los lados y se cancelan las permitividades y las permeabilidades del medio. Entonces, cuando yo defino esas ecuaciones así, en función de esos campos que me definen la presencia de un medio, acá, yo ya podría hablar de algunos materiales, por ejemplo, las ferritas, que es un alótropo del hierro, ¿verdad? Hierro alfa. Aquí aparece un texto que yo les había agregado de eso. Es una estructura, a veces esto lo van a ver en física de estado sólido, los que llevan la clase. Se llama hierro alfa o también ferrita, ¿verdad? O sea, es un tipo de material paramagnético que alinea sus dipolos magnéticos en la misma dirección de un campo externo. Esto se utiliza mucho en telecomunicaciones para capturar señales electromagnéticas de radio, ¿verdad? Entonces, esa ecuación cumpliría dentro de las ferritas, por ejemplo, material paramagnético, y en los dieléctricos la segunda que está ahí. Ok. A ver, bueno, aquí era lo que iba a mencionar sobre la homogeneidad del material, cuando no es, cuando no es isotrópico, cuando es anisotrópico, ¿verdad? Más adelante vamos a ver el ejemplo de un material muy común que se llama calcita, que se utiliza mucho para poder polarizar la luz. La calcita tiene una dirección específica sobre la cual polariza la luz. Entonces, ese es un material anisotrópico. Entonces, si alguien tiene interés en ver cómo se comporta la permitividad eléctrica para materiales anisotrópicos, puede entrar al primer artículo que está aquí, ¿verdad? Y si lo quiere ver para el caso de materiales magnéticos, cómo cambia esa susceptibilidad magnética por ser material anisotrópico, ¿verdad? Bueno, entonces creo que eso lo podemos dejar para la siguiente clase, que va a ser hasta el lunes, ¿verdad? Mañana vamos a darles libre para que estudien.
Y yo igual voy a hacer la evaluación porque no le he hecho. Entonces, esta parte de aquí para abajo lo vamos a ver el lunes, ¿verdad? Y ya es hablando un poco sobre que estas ecuaciones son ecuaciones de onda. Si usted las ve ahí, son ecuaciones de onda. Y esto es el inverso de la velocidad al cuadrado. Eso está más que claro. Y ese laplaciano de cada uno de esos campos está definido en cualquier tipo de coordenadas. Puede cartesianas, esféricas, cilíndricas, lo que quiera. Pero están muy claras esas ecuaciones y me establecen a mí un comportamiento de campos eléctricos y magnéticos que pueden ser armónicos o pueden ser un pulso, por ejemplo, ¿verdad? En el caso de la telegrafía, allá a inicios del siglo pasado, se utilizaban pulsos electromagnéticos para transmitir esas señales en clave Morse, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta, muchachos. Bueno, el lunes vamos a ver eso y creo que voy a asignar una tarea para la siguiente semana. O sea, ¿no? Esta tarea no es para este martes que viene, sino que la voy a asignar el lunes que viene, ¿verdad? Para el siguiente martes. Bueno, entonces con esto cerramos, muchachos, y nos estaríamos viendo el domingo en la prueba, ¿verdad? Sí, tenía una pregunta. ¿Ya están las calificaciones de la última evaluación? Están, pero a nivel de evaluación, no de las tareas. O sea, si usted entra ahí al campus, usted va a poder ver su retroalimentación. No sé si a eso se refiere. No, es que había una hoja de Excel. Ah, sí, esa todavía no la he actualizado. Ok. Sí, Sí, es que no la veía ahí así. sí, no. Y pues, alguien, yo no sé quién fue que borró los archivos, los volví a pegar, pero no pegué el cuadro actualizado. Entonces, lo voy a hacer creo que el fin de semana para revisar las tareas. ¿Verdad? Bueno, chicos, entonces nos estamos viendo el domingo, ¿verdad? Cualquier pregunta ahí voy a estar atento y les voy a mandar el resto de los problemas que serían propuestos para la evaluación. Bueno, Bueno. muchachos, cuídense. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Cuídense.